Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer a 2 agujas este suéter o jersey para mujer. Van a ver que resulta muy sencillo tejerlo. Es un diseño clásico con cordones que están enmarcados por líneas de puntos retorcidos. Les voy a dar instrucciones para tejerlo en 3 tallas: talla chica, talla mediana y talla grande. Las instrucciones de estas 3 tallas aparecerán en su pantalla, es decir, cada vez que les dé una instrucción, verán que en la parte superior aparece la indicación que corresponde a cada talla, mientras yo iré tejiendo la talla chica. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y que le den al me gusta que está allá abajo. Los materiales que necesitamos para tejer este suéter son lana en grosor 4 o grosor medio. La cantidad para cada talla está apareciendo ahora en su pantalla. Necesitamos unas agujas rectas de 4.5 milímetros y unas agujas circulares también de 4.5 milímetros. Una horquilla para hacer los cordones, un gancho de 3.5 milímetros, una aguja lanera, unos marcadores, como siempre, tijeras y cinta métrica. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos para tejer este suéter. Así que si están listos, vamos a empezar. Vamos a empezar a tejer el suéter por la espalda. Con las agujas de 4.5 milímetros vamos a montar 94 puntos. Cada quien puede montar los puntos como sepa, como esté acostumbrado. Yo lo hago de la siguiente manera por si a alguien le sirve. Primero, para saber de qué largo tiene que ser la hebra que deje al lado izquierdo y que no me sobre ni me falte material, hago lo siguiente. Enrollo la lana en la aguja, en una sola aguja de 4.5 milímetros, tantas veces como puntos necesite. Como necesito 94 puntos, enrollo la lana en la aguja 94 veces. 94 veces enrollé la lana. Entonces ahora ya sé que este es el tamaño de hebra que necesito dejar para que a la hora de montar los puntos no me sobre ni me falte material. Y yo monto los puntos de la siguiente manera por si a alguien le sirve. Con la hebra de lana que va hacia la madeja hago un aro. Ese aro lo meto por la aguja. Ahora con la hebra que acabo de medir, le voy a dar una lazada a la aguja. Enrollo la lana sobre la aguja. Saco el aro que formé con la mano derecha y tiro. Ya tengo el primer punto. Otra vez. Hago un aro, lo meto, doy una lazada, saco el aro y tiro. Aro, lo meto, lazada, saco, tiro. Aro, lazada, saco, tiro. Y así, o como cada quien prefiera, vamos a montar 94 puntos. Bueno, ahora que tenemos montados los 94 puntos, vamos a empezar a tejer y vamos a tejer en elástico 2-2. Vamos a dejar un punto de orilla al principio y otro al final de la labor. El del principio de la vuelta siempre lo vamos a pasar de derecho. Lo pasamos simplemente de la aguja izquierda a la derecha sin tejer, salvo esta primera vuelta donde sí lo tejemos porque es su primera vuelta. Y el último punto siempre lo vamos a tejer de derecho retorcido. Cuando lleguemos ahí les enseño cómo lo vamos a hacer. Aclaro en este punto que la talla mediana no va a tener puntos de orilla. Empieza directamente con el punto elástico 2-2. Entonces vamos a empezar. Tejemos el primer punto para las tallas chica y grande, es punto de orilla. En esta ocasión sí lo tejemos porque es su primera vuelta. La talla mediana empieza directo en 2 puntos de derecho y 2 puntos de revés. Y repitiendo ese patrón vamos a terminar la vuelta. 2 derechos y 2 reveses. Terminamos la vuelta con 2 puntos de revés
Y este último punto es el que vamos a tejer siempre de derecho retorcido. Esto es, en vez de tomar esta patita de adelante del punto, tomamos la patita de atrás y lo tejemos de derecho. Eso se llama derecho retorcido y es para que nos quede más apretadito el borde lateral. Esa fue la primera vuelta. En la segunda vuelta, cuando tejemos en elástico 2-2, es simplemente ya tejer los puntos como se presentan. Les recuerdo que la talla mediana no tiene punto de orilla. La chica y la grande sí, entonces simplemente deslizamos este primer punto. Ahora sí ya solo lo deslizo de la aguja izquierda a la derecha, no lo tejo. Y continúo en elástico 2-2, la talla mediana empieza directamente en elástico 2-2, que es ya tejer los puntos como se presentan. Tengo revés, pues tejo de revés, tengo derecho, pues tejo de derecho. Y así vamos a continuar tejiendo hasta que completemos 12 vueltas en elástico 2-2. Nuestro resorte medirá entre 5 y 5,5 centímetros. Cuando lleguemos ahí les digo cómo vamos a continuar. Muy bien, ya terminamos esas 12 vueltas en elástico 2-2 y ahora lo que vamos a hacer es distribuir los puntos. Para eso necesitamos 4 marcadores, nos pueden facilitar mucho la vida. La distribución de los puntos, les estoy poniendo cómo va la distribución para cada talla. Aquí les dejo la distribución de los puntos para cada talla. Vamos a tener una franja en punto jersey, que es tejer de derecho en las vueltas de derecho y de revés en las vueltas de revés. Luego tenemos 16 puntos que son los que vamos a utilizar para hacer los cordones. Luego va a seguir otra franja, otro espacio, otra vez en punto jersey, otros 16 puntos para el cordón. Estos 16 puntos del cordón son igual para todas las tallas. Lo que va a cambiar es la cantidad de puntos en punto jersey que tenemos en los 3 espacios, al principio, en medio y en la franja que va en el final. Entonces vamos a ver cómo hacemos esa distribución, porque también en esta primera vuelta que tejamos, todas las tallas van a agregar 3 puntos. Así que vamos a empezar. Ahora sí, talla mediana, por favor, dejan su punto de orilla igual que todos los demás, es decir, deslizamos un primer punto. Y ahora vamos a tejer 10 puntos de derecho, pero ojo, vamos a tejer uno menos. Así que tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 y 9. Necesito agregar un punto, lo voy a agregar en este momento. Esta hebra que está entre punto y punto, la levanto tomándola por delante y ahora para tejerlo tomo la patita de atrás del punto y lo tejo de derecho retorcido. ¿Se fijan? Así no me va a quedar un hoyito. Y ya tengo lo que necesito, que es un punto de orilla y 10 puntos más. Uno de orilla y 2, 4, 6, 8, 10 puntos. Y aumenté un punto. Pongo un marcador. Y ahora vienen los puntos del cordón que tienen un orden. Primero vamos a tejer 2 puntos de revés, 1 y 2. Ahora un punto de derecho retorcido. Lo tomo por detrás, la patita de atrás, y lo tejo. Y otra vez 2 puntos de revés, 1 y 2. Ahora siguen los 6 puntos que forman el cordón, 6 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vuelvo a repetir el patrón del principio, que son 2 puntos de revés, un derecho retorcido y 2 puntos de revés. 1 y 2. Y hasta ahí se terminan los 16 puntos que forman la puntada, así que vuelvo a poner un marcador. Y ahora voy a tejer 43 puntos de derecho. Si sé que son 43, la mitad de 43, bueno, serían 21.
Tejo 21 puntos, aumento un punto y otros 21. Así que tejo 21, 1, 2, 20 y 21. Y aquí agrego otro punto. Entonces, acuérdense, tomo la hebra por delante y lo tejo de derecho tomando la patita de atrás del punto para que no me quede un hoyito ahí. Ya está, ya aumenté el punto en la parte central y ahora tejo otros 21 hasta llegar a 43 puntos. 20 y 21. En total, desde que puse este marcador, ahorita tengo 43 puntos que van a ser la franja central en punto jersey. Ahora pongo otro marcador y voy a hacer otra vez los 16 puntos de la puntada. Entonces empezamos igual que en el otro lado, 2 puntos de revés, un derecho retorcido y 2 puntos de revés, 1 y 2. Ahora siguen 6 puntos de derecho que son los que corresponden al cordón, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y otra vez las franjas que lo van a enmarcar, que son 2 puntos de revés, un derecho retorcido y 2 puntos de revés, 1 y 2. Ahí terminan los 16 puntos de la puntada y ponemos otro marcador. Y ahora vamos a aumentar el punto que tenemos que aumentar de este lado. Entonces levanto esta hebra siempre de adelante hacia atrás, tomo la patita de atrás y tejo de derecho. Ya aumenté mi punto, ahora tejo los puntos que me faltan en punto jersey. Y el último punto es mi punto de orilla. Los que estamos haciendo la talla chica y la talla grande ya sabemos cómo los tejemos. Los que están tejiendo la talla mediana, ahora sí ya lo hacen como punto de orilla, es decir, lo tejen de derecho retorcido. Y ya está. Y en este momento en la aguja tengo 97 puntos. Esa fue la primera vuelta. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta, que es por el revés de la labor. Todas las vueltas pares se tejen igual. Simplemente vamos a tejer los puntos como se nos presentan. En las franjas en punto jersey tejeremos de revés. Y en las franjas que corresponden al cordón, donde va esos cordones, las de la puntada que les llamo yo, también tejemos los puntos como se presentan. Nada más les voy a indicar cómo vamos a tejer ese punto que tejimos en la otra vuelta en derecho retorcido. Aquí lo tenemos que tejer de revés retorcido. Entonces vamos a llegar hasta ese punto para indicarles cómo. Empezamos tejiendo los puntos, repito, cómo se presentan. Deslizo el primer punto porque es de orilla y ahora tejo de revés hasta llegar al marcador. Ya está, llegué al marcador y ahora sigo tejiendo como se presenta. Me tocan 2 puntos de derecho y después viene ese revés que tenemos que hacer retorcido. Paso la hebra para adelante y lo mismo que en el derecho, que tomo la patita de atrás, pero la tengo que tomar así. Igual que aquí haría yo este movimiento para tejer de revés, pues tomo la patita de atrás igual y lo tejo de revés y ya me quedó retorcido. Ahora me tocan 2 puntos de derecho y ahora siguen los 6 puntos que corresponden al cordón. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora otra vez 2 puntos de derecho, un revés retorcido, tomo la patita de atrás del punto y lo tejo de revés y 2 puntos de derecho. Y terminé con los puntos que corresponden a la puntada o al cordón. Paso mi marcador y continúo tejiendo todos los puntos de revés. Llegamos al siguiente marcador, pasamos y tejemos los puntos de la puntada, que son 2 puntos de derecho, un revés retorcido, 2 puntos de derecho,
6 puntos de revés, que son los del cordón, 2 puntos de derecho, un revés retorcido y 2 puntos de derecho. Termino los puntos de la puntada, paso mi marcador y termino todos los puntos de revés hasta llegar al punto de orilla, que ya saben que va de derecho retorcido, aunque estemos envuelta por el revés de la labor. Aquí está el último punto de derecho retorcido. Ya está. Esta fue la segunda vuelta. Ahora vamos a continuar repitiendo constantemente la primera y la segunda vuelta hasta que completemos 6 vueltas. Y cuando vayamos a empezar la vuelta número 7, les indico cómo vamos a hacer el cruce de los cordones. Esa va a ser la única diferencia. Bueno, ya tejí esas 6 vueltas que le voy a llamar las vueltas de preparación. Y ahora sí vamos a hacer el cruce del cordón, el primer cruce de nuestros cordones. Entonces vamos a empezar a tejer. Tejemos los primeros puntos igual, deslizamos el primero, tejemos en punto jersey hasta el marcador. Muy bien, llego al marcador y paso. Los primeros 5 puntos siempre se van a tejer igual, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, que son 2 puntos de revés, un derecho retorcido y 2 puntos de revés. Y ahora vamos a hacer el primer cruce de este cordón. Este es el primer cordón. Vamos a poner 3 puntos en la horquilla y los vamos a dejar caer por detrás de la labor. Y tejo los 3 puntos que siguen, siempre de derecho. 1, 2 y 3. Y ahora regreso a la aguja izquierda los 3 puntos que puse en la horquilla. Y los tejo de derecho. 1, 2 y 3. Ya está. Ahora hago los siguientes 5 puntos como lo he venido haciendo. 2 puntos de revés y un derecho retorcido y 2 puntos de revés. Paso el marcador y tejo los 43 puntos centrales. Muy bien, llego al siguiente marcador, lo paso y ahora tejo los primeros 5 puntos, 2 de revés, un derecho retorcido y 2 puntos de revés. Y ahora vamos a cruzar el siguiente cordón. Entonces ponemos 3 puntos en la horquilla, 1, 2 y 3. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora en vez de dejarlos caer por detrás de la labor, los vamos a dejar caer por delante de la labor. Tejo los 3 puntos que siguen, 1, 2, 3, y regreso los puntos de la horquilla a la aguja izquierda y los tejo de derecho. 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que buscamos al hacer el cruce de otra forma? Bueno, lo que buscamos es que aquí el cordón, en el primer cordón que hicimos, va a girar en este sentido, hacia la derecha. Y este cordón de aquí, el segundo que hicimos, va a girar hacia la izquierda. Esto es simplemente algo para que se vea más simétrico nuestro suéter. Es cuestión de gustos, puede hacerse todos los cordones iguales, pero a mí me gusta siempre jugar con este detalle de la simetría. Continuamos. Entonces ya hice mi cruce de cordón, entonces 2 puntos de revés, un punto de derecho retorcido y 2 puntos de revés. Paso el marcador y termino todos los puntos en punto jersey, punto de orilla. Muy bien. Hacemos la vuelta por el lado revés de la labor. La voy a hacer con ustedes por aquellos que están empezando a tejer cordones, que nunca lo habían hecho y que van a sentir así como que tienen ahí
algo que está mal porque les queda un punto muy jalado, para que vean que no pasa nada por eso. Así es normal. Después el tejido se acomoda solito. Voy por vuelta de revés, así que revés retorcido, 2 derechos. Y aquí está, ya llegué a donde hice el cruce del cordón. Pueden ver que aquí este punto queda muy jalado. Así es porque cruzamos los puntos, entonces así lo tejemos. No pasa nada, todo eso es absolutamente normal. Y vamos a terminar esta vuelta. Muy bien, terminamos esta vuelta. Y en este punto estamos ahorita. Ya se nota perfectamente aquí cómo hicimos los cruces del cordón, de manera que uno gira a la derecha y el otro girará hacia la izquierda. Bueno, esta vuelta donde hicimos el cruce del cordón o de los cordones, la vamos a considerar como la vuelta 1. Quiere decir que ahorita acabamos de tejer la vuelta número 2. Bueno, pues vamos a tejer la vuelta 3, la 4, la 5 y la 6, simplemente tejiendo los puntos como se presentan. Cuando terminemos esa vuelta número 6, en la que sigue, vamos a volver a cruzar nuestros cordones exactamente igual que lo hicimos ahorita y continuaremos repitiendo constantemente estas 6 vueltas. Y así vamos a continuar hasta que nuestro tejido mida aproximadamente 50 centímetros. Y cuando hayamos llegado a esa distancia, simplemente vamos a ir tejiendo y cerrando todos los puntos. Los tejemos como les toca, como se presentan. Deslizo el primero, tejo el que sigue y remato. Esa es la manera de cerrar que vamos a utilizar. Vamos tejiendo y montando. Llego al primer punto que tengo de revés, entonces lo tejo de revés y luego lo remato. Tejo de revés y remato. El que me toca de derecho retorcido lo tejo igual, de derecho retorcido y luego lo remato. Ahora siguen reveses y remato. Y así hasta que terminemos de rematar todos los puntos. Vamos terminando. Último punto de derecho retorcido y listo. Y con esto ya terminamos de tejer la espalda del suéter. Muy bien, ahora vamos a hacer el delantero del suéter y vamos a hacerlo exactamente igual que la espalda, con el mismo número de puntos, todo va a ser igual. Vamos a tejer hasta que nuestro tejido mida desde el borde inferior hasta la aguja 41 centímetros. Y ahora que ya llegamos a esa distancia, vamos a empezar a hacer las disminuciones para formar el cuello. Para esto vamos a tejer primero 40 puntos, solamente 40 puntos. Aquí vamos a continuar haciendo nuestra puntada como lo hemos venido haciendo hasta ahora, pero solamente tejemos 40 puntos. Así que empezamos. 38, 39 y 40 puntos. Ahora, todos estos puntos aquí se van a quedar. Nosotros le damos la vuelta a la labor y vamos a empezar a hacer disminuciones de este lado, yendo por el revés de la labor. Vamos a empezar a hacer disminuciones y vamos a empezar disminuyendo 2 puntos. Entonces, deslizo un punto, tejo el que sigue como me toca de revés y remato el primero, el que deslicé. Llevo 1, tejo el que sigue y remato, llevo 2. Listo. Ahora continúo tejiendo hasta terminar todos los puntos que me quedan en la aguja. Hago esta vuelta por el revés de la labor y luego hago la vuelta por el derecho. Termino la vuelta por el derecho y ahora le doy la vuelta a la labor y otra vez voy a rematar 2 puntos. Entonces deslizo el primer punto, tejo el que sigue de revés, que voy en vuelta de revés y remato 1, tejo y remato 2.
Termino la vuelta por el revés y hago la vuelta por el derecho. Terminamos la vuelta por el derecho y ahora al darle la vuelta nuevamente a la labor vamos a rematar un punto nada más. Deslizo, tejo y remato un punto. Termino la vuelta por el revés y hago la vuelta por el derecho. Y ahora que termino esta vuelta de derecho, al dar la vuelta a la labor, vuelvo a rematar un solo punto. Entonces deslizo, tejo y remato un punto. Llevamos en total 6 puntos rematados ahorita. Primero 2, luego 2, 1 y 1. Volvemos a tejer la vuelta por el revés y la vuelta por el derecho. Terminamos la vuelta del derecho y ahora al empezar nuevamente la vuelta por el revés de la labor, vamos a hacer la última disminución de un punto. Es la última, entonces deslizo, tejo y remato. Y ahora en la aguja nos quedan 33 puntos. Terminamos esta vuelta por el revés y les explico qué es lo que vamos a hacer ahora. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora, que ya terminamos de hacer las disminuciones, que nos quedan 33 puntos en la aguja, es continuar tejiendo con estos puntos hasta que completemos el mismo número de vueltas que tejimos en la espalda del suéter, y cuando lleguemos a ese número de vueltas, simplemente vamos a cerrar todos los puntos. Muy bien, ya terminamos el primer lado. Entonces ahora los 17 puntos centrales los vamos a poner en una aguja auxiliar o un gancho o un pedacito de lana, lo que tengan a la mano. Ponemos 17 puntos. Muy bien. Estos aquí se van a quedar cuando levantemos los puntos. Para el escote, para tejer el cuello, entonces los vamos a utilizar. Mientras tanto, aquí los dejamos y ahora vamos a trabajar con este lado para hacer las mismas disminuciones que hicimos aquí. Tomamos una hebra de lana nueva y vamos a empezar. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el otro lado. Vamos a rematar primero 2 puntos, deslizamos el primero, tejemos el segundo y rematamos. Y otra vez tejo el que sigue y remato. Ahora termino toda la vuelta por el derecho de la labor, hago toda la vuelta por el revés y cuando empiece nuevamente por el derecho remataré otros 2 puntos y luego un punto cada 2 vueltas, es decir, cada vez que empecemos por el derecho de la labor, un punto 3 veces, hasta completar los mismos puntos que disminuimos de este lado, que fueron 7. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí hacíamos las disminuciones por el revés de la labor y de este lado las vamos a hacer por el derecho. Esa es toda la diferencia. Todo lo demás es exactamente igual. Una vez que completemos esas 7 disminuciones, pues igual que lo hicimos aquí, continuaremos tejiendo hasta completar el mismo número de vueltas que dimos en la espalda y después cerraremos todos los puntos. Vamos a hacer exactamente lo mismo de este lado. Bueno, ya tenemos la espalda y el frente o el delantero del suéter. Ahora lo que vamos a hacer es la costura de los hombros. Para esto lo vamos a poner de esta forma. Vamos a hacer que se enfrenten derecho con derecho. Nosotros lo que vemos es el revés de la labor y lo que vamos a hacer es la costura de los hombros. De este lado yo ya la hice, acostumbro a hacer las costuras con aguja de gancho y puntos deslizados, pero esto es al gusto de cada quien. Pueden hacerla con la técnica que gusten, con aguja lanera y punto atrás, como ustedes prefieren. Yo les voy a enseñar cómo la hago con aguja de gancho por si a alguien le sirve. Voy a utilizar una aguja de gancho de 3.5 milímetros y lo hago de la siguiente manera. Aquí en el primer punto
Tenemos muy claras las V's que forman cada punto que llega a terminar, cada fila. Entonces, en la primera V, ahí meto mi gancho y doy una lazada, la saco y hago una cadenita. Solamente aquí hago una cadenita porque es el primer punto. Después ya son puntos deslizados, que es muy sencillo. En la siguiente V meto el gancho, me fijo muy bien que entre en la siguiente V de la parte de atrás, meto, saco y saco de una vez de la cadenita que tengo en el gancho. Otra vez. Meto en el siguiente punto, me fijo que entre en el punto correspondiente de la pieza de atrás. Saco una lazada y la saco de una vez. Entonces meto, saco y saco de una vez. Y así vamos a ir punto por punto. Empalman perfectamente los puntos, cuadran muy bien. Cuando lleguemos a la puntada, va a quedar perfectamente bien alineado el tejido. Pero repito, cada quien lo puede hacer con la técnica que prefiera. Vamos a continuar. Vamos terminando, último punto y último punto. Muy bien, ya está. Ahora, así nos queda la costura por dentro, por la parte del revés y por el derecho, así nos queda. Empalma y encajan perfectamente los puntos, por eso me gusta hacerlo así. Bueno, ahora vamos a hacer la costura del otro lado, del otro hombro, y les digo qué vamos a hacer para levantar los puntos del cuello. Para tejer la tira del cuello yo voy a utilizar un par de agujas circulares igual de 4.5 milímetros, igualitas a las que he usado en todo el suéter en cuanto al grosor, 4.5 milímetros. Si alguien quisiera tejer la tira del cuello con agujas rectas, no se preocupen, simplemente vamos a cerrar solamente uno de los dos hombros y montamos los puntos igualito que lo voy a hacer yo con las agujas circulares. Lo que hacemos es que una de las costuras la dejamos pendiente y al terminar el cuello hacemos la costura completa, tanto del hombro como de la tira del cuello. Eso es opcional. Entonces, para poder levantar los puntos, vamos a poner la prenda, el suéter lo ponemos así al derecho. Nosotros lo que vemos es el derecho de la labor y así vamos a levantar los puntos. Yo aprovecho que aquí tengo la hebra con la que terminé de cerrar este hombro y entonces voy a empezar levantando los puntos de aquí de la espalda. Empiezo en un hombro y me voy a ir por los puntos de la espalda. Aquí en esta parte del cuello de la espalda vamos a levantar 35 puntos. Entonces tomo mi aguja, meto aquí en la cabeza de este punto, de esta fila que yo voy a terminar aquí y levanto un punto. Ahora me voy a la siguiente fila, es otra vez trabajar con las V's que se forman y voy levantando un punto por cada punto. Cuando llegue al final de esta parte de la espalda tendré 35 puntos. 34 y 35. Muy bien. Ahora en esta parte de adelante, hasta llegar a los puntos que dejamos en espera, vamos a levantar 16 puntos. El primero lo levantamos justo en la costura del hombro. Nos ayudamos con la aguja de gancho para sacar el punto porque está muy apretado ahí. Y después vamos a continuar. Meto en el espacio 1 y en el nudo 2, que entre bien en ese nudito y levanto. Entonces llevo 1, 2, 3 en el espacio 4, en el nudito 5 y en el espacio 6. Ahora en el nudo 7 y en el otro nudo 8.
Ahora me voy a ir ya en las filas de los puntos que fui rematando. Entonces aquí donde remate el último punto solito, ahí levanto un punto. Ahora en el siguiente que remate un punto, otro punto, y en el siguiente otro punto. Y ahora donde remate 2 puntos, levanto 1 y levanto 2. Ya me voy fila por fila. Y donde remate los 2 primeros puntos, levantamos 1 y levantamos 2. Y ahora aquí este último punto, para que no me quede un hueco, cuando retome estos puntos, levanto otro punto. Y en total tengo 16 puntos aquí en esta parte. Ahora voy a poner los puntos que dejé en espera en una aguja. Los paso a la aguja con mucho cuidado. Y ahora que ya los tengo en la aguja, simplemente los dejo de derecho. Muy bien. Y entonces ahora nos toca continuar levantando. Vamos a levantar otros 16 puntos, los mismos que levantamos de este lado del escote, los vamos a levantar ahora de este lado. Entonces empezamos aquí un primer punto y luego aquí tenemos los 2 puntos que rematamos cuando empezamos las disminuciones del escote de este lado. Entonces igual, sin que se muerda la lana, 1 y 2. Y ahora en los segundos 2 puntos que rematamos, 1 y 2. Y así vamos a continuar, vamos a hacer lo mismo que hicimos de este lado para levantar 16 puntos. Y terminamos de levantar el último punto en la costura del hombro. En total tenemos 84 puntos. Tenemos que tener un número de puntos que sea múltiplo de 4, porque la tira del cuello la vamos a tejer en elástico 2-2. Entonces vamos a empezar a tejer, pero vamos a poner un marcador para saber dónde empieza y termina nuestra vuelta. Y simplemente ya vamos tejiendo 2 puntos de derecho y 2 puntos de revés. Así repitiendo nuestro patrón, vamos a continuar. Y 2 reveses, terminamos la vuelta y simplemente pasamos nuestro marcador y continuamos tejiendo. Y así vamos a tejer hasta que completemos 7 vueltas. Y en la vuelta número 8, cuando empecemos a tejer la vuelta número 8, vamos a ir tejiendo y cerrando todos los puntos. Termino la vuelta número 7. Quito el marcador, ya no lo necesito, y entonces ahora voy a ir tejiendo y cerrando. El primer punto lo deslizo, tejo el que sigue y remato. Tejo el que sigue como me toca de revés, pues lo tejo de revés y después lo remato. Y así con mucha paciencia hasta rematar todos los puntos. Y terminamos, último punto y remato. Y ahora ya cortamos la hebra. Esta hebra la pasamos por aquí. Y ahora con ayuda de una aguja lanera la vamos a unir este borde para que quede perfecto. Enhebramos la aguja y vamos a pasarla por la cabeza de esta hilera y después lo regresamos para acá. Ahí está, y así nos queda el borde. Ahora ya por dentro
Vamos a pasarla un poco hacia abajo. Llegamos aquí a la costura y ahí en la costura, bueno, no es que sea la costura, el borde que nos quedó cuando levantamos los puntos, ahí ya podemos hacer un pequeño rematito, rematamos y perdemos la hebra por la costura del hombro. Listo, y ya la podemos cortar. Y así nos queda el cuello muy bien presentado y ahora vamos a ver cómo vamos a hacer las mangas. Para tejer las mangas vamos a poner el suéter así abierto, esta es la costura del hombro, si lo ponemos por el lado del revés es más fácil medir. Vamos a medir 20 centímetros hacia la derecha de la costura del hombro y ponemos un marcador. Y 20 centímetros hacia la izquierda y ponemos otro marcador. Como se nos fueron formando en todo el costado estos nuditos maravillosos, tenemos nudo, espacio. Bueno, para verificar que nos haya quedado bien puestos los marcadores equidistantes, vamos a contar cuántos nuditos tenemos aquí. En mi caso yo tengo 25 nuditos, entonces este marcador deberá estar igual a la misma distancia, 25 nuditos, porque basándonos en los nudos y en los espacios vamos a levantar los puntos. Entonces así no tenemos margen de error. Nos van a quedar los mismos puntos de cada lado. Y ahora ya para levantar los puntos ponemos la prenda por el derecho y a partir de aquí vamos a empezar a levantar. Tomamos una hebra de lana nueva y aquí donde está el primer marcador, ahí vamos a sacar el primer punto. Vamos a sacarlo justamente en el nudito. Entonces, con mucho cuidado, atravesamos el nudo. El primer punto siempre me ayudó con la aguja de gancho, es más fácil. Lo saco y ahora sí ya lo pongo en la aguja. Ahora, como siempre, me fijo cuál es la hebra que va hacia la madeja y a partir de ahí vamos a empezar siguiendo este patrón. Voy a empezar aquí en este espacio y voy a levantar. Se fijan que tenemos espacios y tenemos nudos y luego sigue otro espacio y otro nudo. Entonces, mi patrón va a ser espacio, espacio y ahora en el nudo. Meto la aguja con mucho cuidado, sin morder la lana y saco. Entonces es espacio, espacio, nudo. Otra vez, mismo patrón. Espacio, espacio. Y ahora en el nudo. Y otra vez espacio, espacio y nudo. Y así hasta que lleguemos a la costura del hombro. Voy llegando a la costura, aquí me toca en el nudo. Y ahora el siguiente lo voy a sacar aquí en la costura. Me vuelvo a ayudar con el gancho. Y ya está. Hasta aquí tengo 38 puntos. Entonces ahora de aquí, de la costura hasta el siguiente marcador, tengo que tener otros 38 puntos. Entonces empiezo aquí, en este nudito. Si está muy apretado otra vez, me ayudo con la aguja de gancho. Saco el punto y lo pongo en la aguja. Y a partir de ahí, ahora voy a ir nudo, nudo y espacio. Y otra vez nudo, nudo y espacio. Y así vamos a continuar hasta que lleguemos al marcador y tenemos que tener otros 38 puntos porque en total debemos tener 76 puntos para la manga. Entonces vamos a continuar. Muy bien, ya tengo los 76 puntos en la aguja y ahora vamos a empezar a tejer. Las mangas las vamos a tejer en punto jersey. Vamos a empezar por una vuelta, nos toca del revés, tejiendo todos los puntos de revés.
Y vamos a continuar así en punto jersey. Por el derecho nos tocará tejer de derecho todos los puntos hasta que completemos 5 vueltas. Entonces el primer punto lo deslizo como punto de orilla y ahora ya empiezo a tejer todos mis puntos de revés. Último punto de orilla de derecho retorcido. Ahora la vuelta del derecho, como les dije antes, tejemos los puntos de derecho, deslizo el primero y tejo. Y así hasta completar 5 vueltas. Ya que tejimos esas 5 vueltas, estamos listos para empezar una vuelta por el lado del derecho y vamos a empezar a hacer disminuciones a cada lado de la manga. Vamos a disminuir un punto al principio y un punto al final. El punto del principio lo vamos a disminuir con un surjete. Es muy sencillo. Deslizo mi primer punto porque es punto de orilla. Ahora, deslizo el punto que sigue, tejo el que sigue, que es el tercero en este caso, y ahora monto el que deslicé sobre el que tejí. Entonces me queda el punto de orilla y el surjete y ya disminuí un punto. Tejemos toda la vuelta y cuando lleguemos al final y nos queden 3 puntos, vamos a tejer juntos de derecho el penúltimo y el antepenúltimo. El punto de orilla lo respetamos. Entonces estos dos los tejo de derecho juntos y tejo mi punto de orilla. Y ya disminuimos un punto al principio de la vuelta con un surjete y un punto al final de la vuelta tejiendo 2 puntos juntos. Estas disminuciones las vamos a repetir cada 6 vueltas. Esta vuelta donde hice las disminuciones la considero la vuelta 1. Luego tejo la 2 por el revés, la 3 por el derecho, la 4 por el revés, la 5 por el derecho y la 6 por el revés. Y cuando termine esas 6 vueltas, vuelvo a hacer disminuciones siempre en vuelta por el derecho de la labor. Y vamos a repetir estas disminuciones 17 veces en total. Nos van a quedar en la aguja 42 puntos. Cuando hagamos esa última disminución y tengamos 42 puntos, les indico cómo vamos a continuar. Muy bien, acabo de hacer la última disminución. Acabo de terminar esa vuelta de derecho donde hice la última disminución. Me quedan 42 puntos en la aguja y mi manga mide aproximadamente 40 centímetros. Ahora vamos a tejer la vuelta por el revés de la labor con esos 42 puntos. Termino la vuelta por el revés y ahora al empezar la vuelta por el derecho de la labor vamos a hacer una vuelta de reducción. Vamos a rematar o a menguar 8 puntos repartidos en toda la vuelta porque necesitamos que nos queden 34 puntos para tejer el puño. Entonces vamos a hacer las disminuciones de la siguiente manera. Aquí les dejo las indicaciones para la vuelta de reducción en cada talla. Deslizo el primer punto, punto de orilla y ahora tejo 3 puntos. 1, 2, 3. Y luego 2 puntos juntos de derecho. Y otra vez repito ese patrón. 3 derechos, 1, 2, 3 y 2 puntos juntos. 1, 2, 3 derechos y 2 puntos juntos y así hasta terminar. 2, 3, 2 juntos. Terminamos. 2, 3 y 2 puntos juntos. Y el punto de orilla, como siempre, de derecho retorcido. Hacemos la vuelta por el revés. Terminamos la vuelta del revés y ahora sí vamos a empezar a tejer el puño en punto elástico 2, 2. Entonces deslizo el primer punto de orilla y luego empiezo con mi patrón 2 puntos de derecho y 2 puntos de revés.
y repito constantemente 2 derechos, 2 reveses, y así vamos a tejer el mismo número de vueltas que tejimos en el borde inferior del suéter. Nuestro resorte va a medir aproximadamente 5 centímetros. Cuando lleguemos ahí, les indico cómo cerramos todos los puntos. Y cuando hayamos terminado de tejer esas vueltas en elástico 2-2, vamos a ir tejiendo y cerrando los puntos. Entonces deslizo el primero, tejo el que sigue y remato. Acuérdense que tejemos los puntos como nos toca, como se presentan. Si está de revés, lo tejo de revés y después lo remato. Revés y después lo remato. Y así hasta rematar todos los puntos. Terminamos. Último punto. Ya está. Ahora yo lo que hago aquí, para no cortar la hebra, que después son hebras que tenemos que rematar, es paso mi bola de lana por el arito y jalo. Porque ahora voy a utilizar esta misma hebra para hacer la costura de la manga. Vamos a poner el suéter de tal manera que nos quede, ya saben, derecho con derecho por dentro. Nosotros lo que vemos es el revés de la labor y vamos a empezar haciendo la costura de la parte de la manga, la parte de abajo de la manga, y después vamos a continuar con el costado del suéter. Yo lo voy a hacer igual con puntos deslizados y mi aguja de gancho, pero acuérdense que eso es al gusto de cada quien, la técnica que utilicemos para hacer las costuras. También les digo en este momento que si alguien quiere hacer las mangas separadas y después unirlas al suéter, lo pueden hacer perfectamente. Nada más dejen todo a la inversa. Empiezan montando 34 puntos, tejen sus vueltas en elástico 2-2. En la primera vuelta inmediatamente hacen 8 aumentos a que tengan 42 puntos y después empiezan a tejer y cada 6 vueltas hacen un aumento de cada lado del suéter hasta que lleguen a tener los 76 puntos con los que empezamos, y la manga aproximadamente mide entre 45 y 46 centímetros de largo. Cuando lleguen ahí, cierran todos los puntos y después hacen sus costuras. Esto es igual hacerla en un sentido que hacerla en el otro. Aquí lo único es que nos evitamos hacer esta costura, esa unión, pero nada más. Por lo demás, es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer la costura de la manga y la costura lateral. Entonces empiezo en el primer espacio, meto, saco y como es el primer punto hago una cadenita. Ahora ya me voy a ir espacio por espacio entre los nuditos del borde lateral. Entonces en el espacio meto la aguja, saco y saco de una vez. Puntos deslizados. Así vamos a hacer toda la costura. Y bueno, aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo, un suéter muy bonito, ya vieron que fue sencillo tejerlo. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está ahí abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Tenemos muchos, tanto de tejido a 2 agujas como de tejido a crochet. Y bueno, como les digo, siempre sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.